¿Cómo van? Bueno, ya lo contarán. El día de hoy voy a hablar sobre métodos de detección que se están utilizando para el virus, cómo funcionan, así que comencemos. Hoy perdí mi percepción en qué día estamos en cuarentena, pero a nivel mundial Estados Unidos es el país número uno de contagios, con 460.000 casos confirmados, seguido de España. El país que posee más decesos por coronavirus, con 18.000, es Italia, seguido de España. En Colombia ya tenemos 2.223 casos confirmados y 69 muertos. Pero antes de comenzar, me gustaría hablar que el 29 de marzo de 2020, investigadores del Instituto Nacional de Salud, en asocio con el Instituto Humboldt y demás, obtuvieron la primera secuencia del genoma SARS-CoV-2 que circula en Colombia. Y eso es hiper mega bueno, porque así vamos a conocer a nuestro hijo de puta enemigo. Los datos producidos por los científicos colombianos se suman a una iniciativa mundial que traza el árbol filogenético del virus. Y bueno, ustedes se preguntarán qué coños es un puto árbol filogenético. Entonces, un árbol filogenético es donde vamos a encontrar una relación entre especies donde se sospecha que tiene un ancestro común. Lo que hacemos es comparar la información en donde intentamos llegar a una conclusión de dónde provienen, en qué orden y en qué momento se están formando las diferencias que son propias de cada una de estas, con lo cual en el filograma se mantienen las proporciones en tiempo real que ha tomado esta especie que derive en otras. Con esta información podemos ver el árbol filogenético del virus desde su aparición y su migración a través del mundo. Según esta primera secuencia genética del virus en Colombia, el SARS-CoV-2 llega el 26 de febrero de 2020 y aparece con 2 virus muestrados de Chile. Pertenece a la segunda generación de la cadena de transmisión, en el caso importado de España, que contiene un ancestro común en China. Esta filogenia muestra la aparición inicial en Wuhan, China, en noviembre o diciembre del 2019, seguida de una transmisión sostenida de persona a persona que conduce a las infecciones muestradas, entre esas Colombia. Estos datos genéticos son útiles para detectar cambios del virus, definir cadenas de transmisión, mejoras en el método diagnóstico que aportan un estudio de la pandemia en nuestro país. Esto nos permite tener un seguimiento para conocer mutaciones, detectar casos relacionados y manejo de la pandemia en el mundo. Bueno, la palabra mutación suena un poco dramático, ¿no? Pero en realidad es parte de la rutina del virus formado por cadenas de ARN, ya que transportan la información genética del virus. La mutación es un aspecto monótono de la vida del virus. Como en el caso del coronavirus, se reproduce haciendo copias de sí mismo, generando unos errores en el genoma que traspasan a futuras copias del virus. Tengo un video que dejaré en la parte superior que habla sobre mutaciones para que lo puedan ver, visualizar y chismosear y demás. ¿Cómo funcionan los métodos de detección PCR y test rápido para el COVID-19? La técnica PCR es tan importante en el campo de la biología molecular desde su descubrimiento en 1985 gracias a Kary Mullis, como un antes de la PCR y un después de esta. Su funcionamiento es muy simple, pero no fue hasta hace pocas décadas que se pudo optimizar este proceso. Las siglas PCR vienen del inglés Polymerase Chain Reaction, que traducido sería reacción de cadena de polimerasa. Bueno, ¿y por qué rayos es tan importante la PCR? ¿Cómo funciona? ¿Y qué es la dichosa polimerasa? ¿Y qué es la dichosa polimerasa? La importancia de esta técnica molecular es que a partir de una pequeña cantidad de ADN podemos lograr la amplificación bestial y obtener millones de copias de una secuencia en concreto. Esto sí que es bestial. Entonces, ¿cómo funciona la PCR? Partimos de una pequeña cantidad de ADN, de la cual conocemos una secuencia que nos interesa. Esa secuencia se llamará secuencia Diana. Y claro, como bien sabrás, los virus cuando nos infectan tienen la capacidad de introducir esa secuencia genética en nuestro genoma. Entonces bastaría con una PCR que nos ayudará a detectar la secuencia del virus en nuestro genoma. Es decir, que la secuencia de Diana será el virus, una secuencia que nos interesa. La secuencia que nos interesa es una secuencia Diana, en este caso la secuencia del virus. Una vez sabemos cuál es nuestra secuencia Diana, necesitaremos un resto de ingredientes para analizar
y realizar nuestra PCR, con los cuales vamos a hacer iniciadores y replicación, que se llaman primers y polimerasa. Dichos primers se unirán en el inicio de la secuencia diana para permitir que consecutivamente la polimerasa realice el proceso de elongación de la cadena. Para esta elongación necesitamos de nuestros nucleótidos, ya sabes, adenina, guanina, citosina y timina. Son los ladrillos que utiliza la polimerasa para ir completando la cadena. Esta reacción de PCR requiere de varios cambios de temperatura durante varios ciclos y esto los llevará a cabo un dispositivo que se denomina termociclador. Veamos una animación. Inicialmente el ADN se encuentra en su forma de doble cadena que se desnaturaliza o se separa. Una vez el termociclador sube la temperatura hasta 95 grados, ya que esa temperatura tan alta hace que los enlaces de esas cadenas se separen. Luego el termociclador disminuirá la temperatura aproximadamente de 50 a 60 grados y esto depende de la característica de nuestros primers. Además, para afirmar que la PCR funciona de una manera correcta, debemos asegurarnos de elegir muy bien la temperatura en la cual sea óptima para que los primers se unan al sitio diana de una manera específica. También cabe recalcar que estos primers toca diseñarlos anticipadamente, es decir, una vez sabes cuál es tu secuencia diana, tienes que diseñar estos primers que sean homólogos o equivalentes y que de esta manera se puedan unir, que sería como el funcionamiento de un engranaje, que creo que lo voy a colocar una animación por aquí, un engranaje. Ahora viene lo verdaderamente bestial. Una vez está unido el primer que diseñamos a la cadena, se sube la temperatura hasta unos 72 grados, ya que es una temperatura óptima para la enzima polimerasa. Será entonces cuando esta enzima se una al primer e inicie el proceso de elongación de la nueva cadena de forma complementaria. O sea que la polimerasa irá extendiéndose y complementando cada una de las secuencias. En este caso adenina pondrá una timina y en donde se encuentra guanina pondrá citosina. Y una vez completemos este ciclo tendremos dos copias de la secuencia diana original. Esto se repite unas 30 veces. Entonces, si partimos de una única copia de secuencia diana, acabaremos teniendo 2 elevado a 30 copias, que son varios millones de copias de ADN. Y gracias a la abundancia de estas copias podemos detectar fácilmente mediante técnica, por ejemplo, de fluorescencia, si esta secuencia diana se encuentra o no. En este caso que no se encuentre la secuencia diana que hemos dicho que es el virus, pues no pasará ninguno de los pasos que he explicado anteriormente, siendo fácilmente detectar un caso positivo y un caso negativo. Positivo, negativo. Pero bueno, en este caso esta prueba de PCR solo funciona para virus de ADN. Entonces, como el SARS-CoV-2 es un virus ARN, tenemos que hacer un paso previo. Este paso extra que hacemos es un RT. Bueno, ¿y qué rayos es un RT? Significa retrotranscripción, lo cual nos permite pasar de ARN a una cadena de ADN. Y ya que con esta nueva copia de ADN hecha a partir de ARN, podemos trabajar los primers y la polimerasa. Estas pruebas se hacen con muestras nasofaríngeas de posible paciente con el SARS-CoV-2. Ahora dicen que llegó una nueva prueba que sirve para diagnosticar, que se llaman test rápidos, aunque sí son rápidos, pero no sirven para diagnosticar si la persona tiene el virus, ¿ok? Entonces, ¿cómo rayos funcionan estos tests? Tenemos que tener en cuenta que estos test no detectan el virus y ya miraremos por qué rayos no detectan el maldito virus. En este momento, para diagnosticar a las personas que poseen síntomas al virus, se le realiza una técnica denominada RT-PCR, que expliqué anteriormente. Y lo que pasa con estos test es que pueden dar falso positivo, que a pesar de estar infectado no lo refleja en la prueba y se mal diagnostica como un paciente sano, lo cual no es culpa del personal sanitario ni de los especialistas. Pero antes de comenzar a detallar el funcionamiento del test, tenemos que saber que no sustituye a la PCR, sino es un complementario. Bueno, y ustedes se preguntarán, Jay, ¿por qué?
¿Por qué rayos? Siendo así, como vamos a ver, este test no detecta si tenemos el virus o no. Lo que hace es evidenciar si estuvimos en contacto con este virus, que es diferente. Es muy diferente estar contagiado a haber tenido contacto con este bicho. Y esto se da porque el sistema inmunológico, cuando se encuentra con los patógenos, inicia una respuesta inicial, que es la más rápida. Ellas actúan células como macrófagos, neutrófilos y demás. Luego de varias horas más tarde, entra en juego la respuesta inmunitaria adaptativa. Esta respuesta es la más poderosa, pero tarda ciertas horas en generarse, debido a que es específica para el patógeno en concreto. Esta respuesta adaptativa será de gran importancia para estos test rápidos, ya que esta respuesta se caracteriza por el uso de anticuerpos. Los anticuerpos son unas moléculas proteicas que utilizan los linfocitos para atraer a los patógenos de una manera específica. Resulta que los anticuerpos que van a utilizar nuestros linfocitos van a ser específicos para atacar este patógeno en concreto. Los anticuerpos tienen una estructura en forma de Y, lo cual tiene en los extremos unos sitios de unión específica. Siendo así, lo que hacen estos test rápidos es analizar si tenemos estos anticuerpos, lo cual es un indicio claro que hemos estado en contacto con el dichoso virus. Y esta es la principal diferencia con la PCR. Es que esta vez no estamos detectando si no estamos percibiendo a nuestro organismo si ha luchado contra algún patógeno. ¿Y cómo rayos funciona? Existen varias clases de anticuerpos. Estos test se encargan en detectar dos anticuerpos en concreto, que es el IgM y el IgG, ya que son los más importantes al combatir una infección. Estos serán aquellos que se produzcan en mayor cantidad durante la infección, facilitando su detección. En esta imagen podremos ver cómo nuestro cuerpo reacciona produciendo una cantidad moderada de IgM y después una cantidad grande de IgG. En tal caso, la manera que detectaremos estos anticuerpos es el mismo principio que utilizan los test de embarazo. El dispositivo que usa estos test rápidos tendrá una banda permeable en donde correrá los compuestos de la sangre. Ya que estos test utilizan muestra de sangre, entonces lo que correrá en el dispositivo será que los compuestos correrán en una banda e irán recorriendo diferentes compuestos en el camino, lo que nos permitirá obtener si el test será positivo o negativo. Lo primero que se encuentra en nuestro compuesto de la sangre serán nanopartículas doradas que estarán ancladas en la banda. Y lo especial de estas partículas es que las hemos recubierto con proteínas de la envoltura del virus SARS-CoV-2. Lo que ocurre es que si en nuestra sangre tenemos el anticuerpo específico para este virus, una vez llegan a encontrarse estas nanopartículas, se unirán las proteínas porque son las mismas. Tienen que atender eso, claro. Son las mismas. Todo esto funciona también por el sitio de unión de los anticuerpos, ya que tiene una afinidad enorme por estas proteínas víricas. Entonces, si tienes anticuerpos en tu sangre, estos se van a unir en la primera banda. Pero supongamos que se ha unido la IgG como la IgM de la proteína vírica de las nanopartículas. ¿Cómo lograremos diferenciar? Ya que no es lo mismo dar positivo para un anticuerpo que para los dos. Pues para eso está la segunda línea, que son anticuerpos anti-IgG y anticuerpos anti-IgM, que reconocerán nuestro propio anticuerpo. O sea, que igual que nuestros anticuerpos se unen porque tienen una afinidad a la proteína vírica, esta nueva línea de anticuerpos se unirán eficazmente a los anticuerpos de nuestra sangre. Entonces, si se da esta unión, veremos a simple vista las bandas correspondientes, como si fuese un test de embarazo. Como informa la ficha técnica de este test, en menos de 15 minutos dura en completarse, obteniendo información valiosa.
puesto que dar positivo en un anticuerpo o en dos pueden ayudar mucho al personal médico a dar un diagnóstico acertado. Tenemos que tener en cuenta que este test no vale para conocer si estás infectado o no. Permite demostrar si has estado en contacto con este virus, haciendo una detección indirecta. Esa técnica se denomina inmunocromatografía. Estos tests también pueden tener problemas con algún tipo de paciente que tengan una concentración muy baja de anticuerpos o si ha pasado varios días después de la infección, probablemente generando un falso negativo. Y de nuevo lo repito, este test rápido no viene a sustituir la PCR, solo viene a complementar. La PCR es la puta hostia. Bueno, RT-PCR. Retrotranscripción de reacción de cadena de polimerasa. Bueno, espero que estén bien en sus casas, guardados, protegiendo a los suyos, tratando de aprender, no sé, cosas nuevas. Recuerda que un país ignorante es un país muy vulnerable y este virus se aprovecha de nuestro eslabón más débil. Así que cuídense. Un abrazo. Paz.